Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo capítulo, esta segunda emisión, sí, esta segunda parte de lo que hemos denominado la miniserie de las 7 leyes universales. Hoy vamos a entrar de una manera muchísimo más profunda en este mundo, en este conocimiento de las leyes que rigen el universo. Pero antes vamos a recordar un par de conceptos que tratamos en la primera parte, en el primer video. Lo primero, que las leyes universales son las que rigen los procesos de creación y administración de todo lo que existe, de todo lo existente. Hay algo bien interesante que decíamos, y es que el desconocer la ley, el desconocer las leyes, no nos exime del resultado de las mismas. Si damos el ejemplo del niño que aprende a caminar, no conoce la ley de la gravedad, sin embargo, se cae y se golpea producto de la ley de la gravedad, así no la conozca. Entonces el hecho de desconocer las leyes no nos exime de experimentar su resultado. Y lo segundo es que si las desconocemos y no nos exime el resultado, qué bueno sería conocerlas. Qué bueno conocer las leyes que rigen el universo. De esa manera tenemos claro las reglas del juego. Y teniendo claras las reglas del juego, podemos fluir de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde entra lo complejo de este tema con las leyes universales. Es que son muy difíciles de asimilar básicamente por nuestras creencias. Recordemos que una creencia es una información no verificada, pero resulta que nuestra personalidad, nuestra estructura está basado es en eso, está basado en creencias. Para poder entrar en el concepto y en el conocimiento de las leyes universales, que es un tema muy extenso, les comento, es muy extenso. Aquí lo que estamos haciendo es haciendo ese abrebocas, ese primer paso dentro de esa invitación al despertar de la conciencia. Entonces, para ya meternos de frente con el concepto de leyes universales, es necesario separar vamos a separar dos definiciones o dos conceptos. Uno es definir leyes humanas y que son diferentes a las leyes del universo. Las leyes humanas, podríamos decir, se acerca mucho a lo que son los códigos, ¿sí? A lo que son las leyes en el papel, la constitución, lo que rigen los gobiernos, los estados. Esas serían las leyes de los hombres. Las leyes del universo, para su comprensión, estarían más cerca a lo que nosotros ya podríamos llamar las leyes de la física, por ejemplo. ¿Sí? Son leyes que están ahí, que infieren en nosotros, que hacen parte de nuestro proceso y que no están escritas en ningún lado. Hacen parte del todo. Por eso vamos al ejemplo de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad no surgió a raíz de Newton, no, existía mucho antes que él. ¿Sí? Entonces, las leyes siempre han estado ahí, las leyes del universo, y no están escritas en absolutamente nada. ¿Sí? Simplemente fluimos con ellas. El tema de fluir con la ley, el tema de identificar la ley, cuando nosotros la desconocemos o cuando la conocemos y hacemos caso omiso de ellas, nosotros aprendemos a través de la experiencia de violar la ley. Voy a dar un ejemplo un poquitico más práctico. Una persona que maneja un automóvil, ¿sí? Sabe que existen unas leyes del tránsito, sabe qué significa un semáforo en rojo. Sin embargo, se pasa el semáforo en rojo y le ponen una multa de tránsito por haberse pasado el semáforo en rojo. Él sabe que pasarse el semáforo en rojo arroja como resultado la multa de tránsito y él lo hace varias veces. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Hasta que se canse de que lo esté multando. Y a partir de ese momento dice, yo voy a decidir obedecer la ley. Es decir, obedecer esa luz roja que hay en el semáforo. Supongamos que tenga muchísimo dinero y no le preocupen las multas. Pero llega un momento donde se pasa un semáforo en rojo, cruza otro vehículo y le choca de una manera brutal.
y sufre fracturas en su cuerpo y sufre unas consecuencias devastadoras. Y a través del sufrimiento, muchas veces dice, no me vuelvo a pasar un semáforo en rojo. Es decir, sufre las consecuencias de violar la ley y por eso decide no volver a violar la ley. Entonces el semáforo en rojo se lo puede pasar perfectamente una persona que no conozca esa ley, que no conozca que rojo significa pare, o una persona que quiere ser caso omiso. Y en ambos casos, no se exime del resultado de la violación de la ley. Estamos hablando de una ley de los hombres, estamos hablando de leyes de tránsito. Pero con las leyes del universo sucede exactamente igual. Hay veces que nosotros desconocemos la ley e intentamos violar la ley, pero arroja un resultado, porque la desconocemos. Ahora, después volvemos a intentar violar la ley, ya conociendo la ley, y de todas formas obtenemos los resultados. ¿Cómo son los resultados cuando violamos las leyes del universo? A través del sufrimiento, a través del dolor. Ahora bien, vamos a entrar de una manera profunda en el concepto de las 7 leyes universales. Estas 7 leyes universales vamos a dividirlas en 2 grandes bloques, o en 2 bloques, ¿sí? El primer bloque es lo que nosotros llamaríamos el cielo de la vida, o el triángulo del cielo. Está compuesto por la ley de la manifestación, la ley de la polaridad y la ley del amor, ¿sí? Y hay unas leyes, que llamaríamos las leyes inferiores, que son las que componen el infierno de la vida, o el triángulo del infierno, como quieras llamarle, ¿sí? Que son la ley de la naturaleza, la ley de la armonía, la ley de la correspondencia. Hablamos de 3 superiores y hablamos de 3 inferiores, pero hay una que está en el punto intermedio, que es la ley de la evolución, que es la que permite la transformación, el cambio. Estas leyes del triángulo del cielo, o del cielo de la vida, son leyes que no solamente son incambiables, son inmutables, no tienen forma de ser transformadas, sino que estas leyes son inviolables. No hay forma alguna que violemos esa ley. La ley de la transformación, o la ley de la evolución, que es la que nos permite transformarnos, permite algo en el triángulo inferior. El triángulo inferior, que está compuesto por la ley de la naturaleza, la ley de la armonía y la ley de la correspondencia. Esas leyes tampoco son cambiables, tampoco son mutables, no las podemos transformar ni cambiar, pero la ley de la evolución nos permite ir en contra de ellas, nos permite de alguna manera violarlas, con un único propósito, que a través de violar o a través de intentar violar estas leyes del triángulo inferior, emerja el sufrimiento como parte del sistema de aprendizaje. Nosotros sufrimos ahí. Vamos a recordar el ejemplo. Cuando yo transgredo la ley de tránsito, me paso el semáforo en rojo constantemente, y ya me canso de que me impongan multas. Yo digo, no, o sea, hay una ley y hay que respetarla, ¿sí? Hay que aceptarla, ¿sí? Pero después de violarla y después de obtener sus resultados, igual sucede con las leyes. Entonces, ese triángulo, la ley de la evolución permite que violemos las leyes del triángulo inferior para que a través del sufrimiento reconozcamos estas leyes y empecemos a fluir con ellas, ¿sí? Es como la mejor forma de reconocerlo. Y esa ley de la evolución nos dio una herramienta que nosotros valoramos muchísimo, pero mucho, y es el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío, desde el punto de vista espiritual, es la herramienta ideal para cometer errores. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío es el que me permite cometer errores. Pero ese cometer errores no lo veamos como algo malo. De hecho, hace parte de los pasos que nos van a permitir salir del estado de ignorancia, de los pasos que nos van a permitir salir de un sistema de creencias. Existen 3 pasos para salir del sistema de creencias o salir de ese estado de ignorancia. El primero de esos pasos es cometer errores, y los cometemos precisamente a través del libre albedrío. Entonces el primer paso es cometer errores. El segundo paso es comprender cómo funcionan las leyes del universo, cómo funciona el universo como tal. A través del error yo miro
que ir en contra genera unos resultados y empiezo a ver cómo es que funciona esto, cómo son las reglas del juego, ¿sí? Y finalmente decido obedecer la ley, pero la ley no la obedezco a través del ego. El ego no me permite obedecer la ley. Porque el ego me dice, yo quiero las cosas de una manera, yo quiero que esto funcione de una forma. Entonces no me va a permitir obedecer la ley. ¿Qué me permite obedecer la ley? La conciencia. Cuando yo despierto conciencia, empiezo a fluir y a obedecer la ley. ¿Cómo así que el ego me dice yo quiero las cosas? Y aquí vamos a hacer esta aclaración que es bien valiosa. Hay una diferencia enorme entre lo que quiero y lo que necesito. Yo necesito todo lo que la vida me da. Todo lo que tengo es necesario para mí. Para algunas personas es necesario ser rico, ser millonario, y para otras personas es necesaria la escasez dentro de sus procesos de aprendizaje y dentro de sus procesos evolutivos. Es decir, todo lo que tenemos, absolutamente todo lo que tenemos, es necesario. Lo que queremos es lo que no tenemos, y esa es la causa del sufrimiento. Por eso sufrimos, por lo que queremos, y es lo que no tenemos. Y nos olvidamos de disfrutar lo que sí tenemos por enfocarnos en lo que queremos. Hay personas que tienen dinero y les falta salud. ¿Qué es lo que quieren? Salud. Y por estar buscando la salud, se olvidan de disfrutar el dinero. O vamos a la inversa. Hay personas que tienen muy buena salud, pero no tienen dinero. Y por estar buscando el dinero, que es lo que no tienen ni es lo que quieren, por estar buscando el dinero, dejan de disfrutar su buena salud o descuidan su buena salud. Entonces, mire que es diferente lo que quiero a lo que necesito. Y cuando yo me enfoco en lo que quiero, básicamente empiezo a sufrir y a sufrir enormemente. Y me olvido de disfrutar lo que sí necesito, que es todo lo que tengo. Ahora bien, vamos a meternos con esas 3 leyes del triángulo del infierno. La primera ley, la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza me habla de los procesos físicos que me permiten hacer toda esta experiencia de vida. La ley de la naturaleza me dice que es normal nacer, normal morir, envejecer, dormir, necesito alimentarme. Cada especie tiene un alimento para sí. El cuerpo físico me permite experimentar y leer lo que es necesario. De hecho, esa ley de la naturaleza me dice que, por ejemplo, si yo ingiero cierto tipo de alimentos que no son naturales, mi cuerpo físico se enferma. Entonces, a través de esa enfermedad, yo reconozco que, ¿sabes qué? Yo no puedo comer esto. Hay personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Y cómo se dieron cuenta de su intolerancia a la lactosa? A través de problemas digestivos. Y ya cuando se cansaron de todos esos revoltijos en el estómago y todos los problemas digestivos, dijeron, ¿sabes qué? Mi cuerpo no tolera la lactosa, voy a dejar de consumir alimentos con lactosa. ¿Qué está haciendo? La ley de la naturaleza está diciendo a tu cuerpo cómo debe funcionar. ¿Para qué? Para que tu experiencia sea más satisfactoria. Entonces, lo primero es la ley de la naturaleza. Rige todo el funcionamiento físico. ¿Sí? Todo lo que veamos físico hace parte de la ley de la naturaleza. La segunda ley es la ley de la armonía. Eso es la ley de equilibrio. Hay personas que dicen, yo quiero estar en paz y armonía, pero desde este concepto, la armonía o el equilibrio es producto de los contrarios en opuestos. Es decir, la ley de la armonía dice, como hay paz, hay guerra, ¿sí? Como hay frío, hay calor, como hay suavidad, debe haber cosas ásperas, como hay ruido, hay silencio. Es decir, son los opuestos. Como hay izquierda y derecha, son los opuestos, pero los opuestos en tensión. Imaginémonos una balanza. Esta es la base de la balanza, la columna de la balanza, y este es el brazo. Y aquí tenemos un peso y aquí tenemos el otro. Y para que la balanza esté en equilibrio, los dos pesos deben de estar equilibrados. ¿Qué es lo que pasa en la palanca de arriba? Se va forzando, se va forzando, se va forzando. Es decir, se genera tensión. La ley de la armonía es una ley de conflicto, ¿sí? Acción-reacción, son de los postulados de la ley de la armonía. Todo lo que se ataca se defiende y toda defensa se convierte en un ataque. Es decir, la ley de la armonía es una ley de conflicto. Si yo discuto contigo y te insulto y tú me respondes con otro insulto, yo voy a
a intentar nuevamente y cargarme contra ti. Y tú como respuesta vuelves y lo haces y eso se convierte en un círculo impalable porque simplemente es una reacción-reacción y eso hace parte de la ley de la armonía. Cuando nosotros comprendemos esa ley y cómo funciona esa ley, llega un momento donde tú me insultas y yo te digo, ve, ¿sabes qué? Yo no quiero estar en este juego. Qué pena, yo a esto no le entro. ¡Pac! Corté el círculo, corté con ese ciclo. ¿Por qué? Me di cuenta que estar en discusión no tiene sentido. Ahí estoy comprendiendo la ley. Entonces me salgo del problema y ya dejo la discusión y empiezo a experimentar mayores estados de paz. La tercera ley de este triángulo del infierno no la vamos a ver hoy. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Es una ley que para mí, en mi concepto, en mi mente, en mi corazón, hizo clic. Fue la ley liberadora por excelencia. Y la vamos a ver juntas, la ley de la evolución y la ley de la correspondencia. La vamos a ver juntas, porque ellas trabajan de la mano. Hacen una llave impresionante dentro del proceso evolutivo y dentro del proceso del despertar de la conciencia. Entonces, la ley de la transformación y la ley de la correspondencia las vamos a ver aparte. Merecen un capítulo aparte. Porque cuando nosotros logramos conocer, identificar claramente estas dos leyes, logramos verdaderamente empezar a fluir con la vida. Empezar a dar cuenta cómo funciona el universo y sus procesos y de qué manera nosotros podemos sacar provecho de esas leyes universales en contravía o en contraposición a los estados de angustia, sufrimiento y desesperación. Espero que me sigan acompañando en estos espacios de transformación y liderazgo, en esta miniserie que hemos denominado las 7 leyes universales, donde el único propósito es que mejoremos nuestra experiencia de vida, que tú alcances tus objetivos. Un abrazo amigos y nos vemos la próxima semana.